Buenas tardes mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy más o menos quería comentarle un tema importante que creo que es necesario hablarlo, ¿no? De cierta manera nosotros nos hacemos oídos sordos en estos tipos de temas. En muchas ocasiones las personas o los ciudadanos de cualquier índole desconocen sobre estos temas. Es el tema del dialecto y el idioma. Yo cuando toco estos temas no salgo con tantos argumentos que al final de caso no sé si son ciertas o verdaderas. Al final de cuentas nos corresponde a mí, a usted, investigar por su propia cuenta, hacer tus propias investigaciones. Nos convierte o nos corresponde a nosotros como ciudadanos investigar, documentarse. Entonces, concluir sobre un tema. Todo el ser humano tiene derecho a expresar, a opinar, a decir lo que siente. Sin embargo, no quiere decir que mi forma de pensar es la correcta. Puede ser correcta, pero no significa que sea verdad absoluta. O sea, irrefutable. Eso es imposible. Entonces, el tema del dialecto, el ngobere, por ejemplo, los pueblos originarios del mundo debaten siempre este tema. ¿Qué nosotros hablamos realmente? ¿Hablamos el dialecto o hablamos el idioma? Bueno, estoy refiriéndome exclusivamente a los pueblos originarios, porque hay muchos textos y argumentos, libros mundiales que realmente concluyen que nosotros, los pueblos originarios, hablamos el dialecto. Esta pregunta surge porque yo he escuchado a muchas personas expresar eso. Voy específicamente. Podría hablar sobre Emberá, Guanán y cada pueblo del mundo, pero exclusivamente voy al Ngobe, a nuestro pueblo, a nuestra etnia, a nuestra nación Ngobe y la nación Buglé. Aquí yo pertenezco, al cual yo pertenezco, a esta comarca Ngobe Buglé. Y eso es una referencia para los otros pueblos. Yo hablo dialecto Ngobe. O otros dicen, hey, yo no sé hablar dialecto. Otros dicen, ¿por qué tú sí sabes hablar bien dialecto? La vez pasada escuché a un compañero decir, no, es que yo quiero hablar dialecto, pero yo no sé hablar dialecto. Bueno, estas son cosas que surgen, expresiones, que al final de cuentas, usted no puede decir que si es así o no es así, pero es importante tocar estos temas, como le decía. Aquellos que tienen una educación formada, me refiero a una educación académica, de letras, pueden decir que si nosotros el Ngobe, voy como le dije, voy exclusivamente al Ngobere, al Ngobe, si nosotros hablamos el Ngobere o hablamos el dialecto Ngobe. Yo estuve leyendo sobre el libro, el diccionario, la Real Academia de la Lengua Española y el libro de la Real Academia de la Lengua Española, y concluye rotundamente y definitivamente concluye y dice que los pueblos originarios hablan el dialecto. O sea, que nosotros los Ngobe, el pueblo Buglé, habla el dialecto. Si tú te vas a internet a libros, como yo le comenté antes, a esos libros, su argumento va a ser, tú hablas dialecto. El Emberá habla dialecto, el Guna habla dialecto, el Ngobe habla dialecto, el Buglé habla dialecto y todo. Los guaraníes hablan dialecto, los quechua hablan dialecto, los mapuches hablan dialecto, los sioux hablan dialecto. Y así, en cada pueblo del mundo. Sin embargo, desde mi punto de vista, o sea, usando la lógica y el uso de razón, para mí, ¿cuándo es dialecto? Y basado en todas las investigaciones que yo he hecho, ¿cuándo es dialecto? Dialecto es esto. Voy a utilizar a nuestro pueblo como referencia. Dialecto.
cuando yo lo considero como dialecto. Un ejemplo, el primer ejemplo. Coloquín de gotie de padre timoracuatre titajuto mumbe neerado a une. Estoy visitando aquí en Panamá y vine por un mes a Bonecrere, Tirebaniere Muye. Por esta razón, yo me voy para Bocas del Toro la siguiente semana. Tirigaida Segubore, Yevditijada y de Negobore. Entonces, de esta manera, yo le estoy informando mi viaje para la comarca y para la provincia de Bocas del Toro. Herereya, Nugare Muyeya. Eso es dialecto, para mí en lo personal. Eso es dialecto. ¿Por qué dialecto? Porque el mismo libro de la Real Academia dice que son términos y expresiones que hay ciertos términos que se expresa exclusivamente para esa región. O sea que yo estoy convirtiendo un idioma ngobere en un dialecto, porque a la hora de expresar estoy usando más un idioma, el español en este caso, para comunicarme, y utilizo en ciertos momentos, en ciertos segundos, algunos términos para poder entender a ese grupo equipúblico a quien yo me refiero. O sea, que estoy convirtiendo el idioma ngobere en un dialecto. ¿Comprenden? Otro ejemplo para mí, el dialecto. Y antes de entrar en eso, en el segundo ejemplo, el mismo libro de la Real Academia también dice, y confirma también, que el idioma español no es un idioma estrictamente, si se considerara o si se verificara bien con estudios, no sería idioma, porque un dialecto son términos que se crean y se forman para poder comunicarse. Sin embargo, procede de un tronco común. O sea, procede de un tronco común. O sea, para ser idioma, dialecto, para ser dialecto, procede de un tronco común. Idioma no. Idioma es algo que existe y existió y existirá para siempre. Tiene su escritura, su forma y su fonema y todo. El dialecto no, el dialecto es el que procede de un término, o sea, de un tronco común, o sea, del idioma madre, de la lengua madre. En este caso, el libro de la Real Academia dice que el español procede del latín. Todos los términos del español proceden del latín. Y del latín, el latín sí es idioma, según ese libro en lo que yo estuve investigando. Bueno, entonces, seguimos hablando dialecto, en tema de dialecto. Segundo ejemplo. ¿Por qué de cierta manera sí hablamos dialecto? El segundo ejemplo, ¿por qué de cierta manera sí hablamos dialecto? Por ejemplo, voy a utilizar este ejemplo diferente. Por ejemplo, el término sol, en español, el término sol. En la región Yocribo de la comarca Nobebule, yo he escuchado en algunas comunidades decir ñolo, ñolo, ñolo. Por ejemplo, para la región de nosotros, el distrital, decimos ñono, ñono con N. Ellos dicen ñola. Para la región Codri y la región Nedrini, un grupo dice ñuala, otro grupo dice ñuana, ñuana, y el otro con L. Estamos utilizando 4 términos para un solo significado, un solo referencia, que es el sol. Eso es dialecto. El ñolo, el ñono, el ñuala y el ñuana. 4 términos que mantiene el fonema, mantiene toda la estructura de un idioma oficial, de un idioma original. Sin embargo, por regionalismo, se dice diferente. Eso es dialecto. Pero el hecho de que yo diga ñono, ¿estoy hablando dialecto? No.
El término en sí es un dialecto, pero ¿estoy hablando de dialecto? No, estoy hablando de idioma. Expresó, por ejemplo, en una reunión, o una expresión por ahí, de pronto en la calle expreso, ñono ni vira no nire. Dije un término dialecto que es ñono, procedente de un tronco común, estoy diciendo un dialecto, pero ¿cuál es ese tronco común? Del idioma en sí, del ngobere. Ese tronco común es el ngobere. ¿Quién dijo? Bueno, lo ha dicho la misma historia. La misma historia concluyen que es así. Eso es un ejemplo del segundo ejemplo que le he dado. Otro. Para la región Yocribo se dice dre. Dre significa qué. ¿Qué? El término qué en ngobere, su respectivo dialecto. Dre. Para la región Nedri he escuchado mucho a decir y expresar jere. Jere. En otras comunidades, para la comarca también he escuchado decir guiere. Guiere. Otro es decir guere. Guere motoye. Dre motoye. Guiere motoye. Jere motoye. O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿qué? El término ¿qué? Otro ejemplo que sí, existen muchas referencias a términos de que se expresa para qué, pero que significa lo mismo. Yo voy para la región, de Chorcha y me dicen, Mogi Jere no hay nede. Barbe, digi basare. Bueno, yo sé que me dijeron qué, yo lo entendí perfectamente. O yo voy para la región de Cusapín y me dicen, Mogi Jere no hay nede. ¿Qué viniste a hacer por acá? Yo le digo, muarbe, ti Nueva Buenos Aires, tiki Duanane, tiki Mericonenay. No, mentira. Tiki Siribinoaine. Yo lo entendí. Entonces, esos son dialectos. Es el segundo ejemplo de la parte de dialecto. Un tercer ejemplo. Yo le estoy tocando estos temas porque, antes de continuar, porque es importante el tema educar, hacer docencia en estos temas. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, nadie. Pero yo creo que también hay que explicar a la gente de lo que realmente es. Eso se llama descolonizar nuestra mente. Descolonizar, descolonízate. Hay una campaña por ahí que no sé quién lo creó. Es una campaña donde dice descoloniza tu mente. Y esto es descolonizar. Descolonizar nuestra educación. Descolonizar nuestra mente de lo que te han enseñado durante todo el transcurso del año en el colegio. Corresponde a nosotros como ciudadanos de cada pueblo originarios hacer docencia sobre estos temas. Entonces, por eso es que yo le comento esto, para que tengamos un poco de idea de que si nosotros en OVE hablamos del OVE. Le iba a hacer un tercer ejemplo, pero mejor creo que con esos dos basta. Y a ustedes mismos se saben todos los términos que se expresan en diferentes regiones, en diferentes comunidades, de una u otra forma distinta. Por ejemplo, el término de Digima, de Moro, de Baran, de Diminga, que también significa lo mismo, guineo o banano, pero se dice diferente. Y eso ustedes lo saben. Y todos los términos que cada región lo dice, se dice diferente. Pero al igual, se entiende perfectamente. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿O a qué quiero llegar? Nosotros, el pueblo Ngove, hablamos un idioma original. Y estoy hablando con personas dotadas en conocimiento Ngove que ya saben que nosotros hablamos idioma. Eso yo lo entiendo perfectamente. Este mensaje no va para, este mensaje va para aquellos que todavía pensamos o hasta profesionales.
decir ese dialecto. Bueno, entonces, nosotros Kia, Tigondre, nosotros hablamos idioma. Cualquier educador, Zulia, Chen o lo que sea, cualquier educador que te vaya a decir, nosotros hablamos dialecto, y que te salga con todo argumento y lo lleva hasta la NASA a investigar si nosotros hablamos dialecto. Allá ellos. Nosotros hablamos idioma ngobere. El bugle habla el idioma buglere, y así en cada pueblo, en cada nación. Usted habla idioma. Los pueblos originarios, nativos de acá de América y de Europa y de Asia, también habla idioma. Lo que pasa es que la historia lo ha ocultado. Su escritura, por supuesto que existe una escritura. Y serie de temas que creo que si aquí sigo, me extiendo y se va la hora. Aquí en Tibigebli de Chi. Porque me gusta ser específico y ya. Entonces, nosotros hablamos idioma ngobere. ¿Están claros en eso? Nosotros hablamos idioma ngobere, no hablamos dialecto. Así que dile a tu educador, a los que no conocen, bueno, oye, ¿sabes hablar idioma ngobere? Expresa idioma ngobere. Experto en idioma ngobere eres tú. Vamos a escribirlo en ngobere. Vamos a hablar ngobere. Envíamelo en idioma ngobere. Todo eso. Todo para referirse a ese idioma. Ngobere. Así que, muchachos, importante esto. Creo que si ya lo conocen, mejor todavía. Ya también pueden comentar acá abajo sobre si nosotros hablamos dialecto de idioma, y tu investigación se respeta, tu forma de pensar y ver las cosas se respeta, pero hay que usar la lógica y el razonamiento para decir que nosotros hablamos el ngobere, guste a quien no le guste. La Real Academia no discrimina de cierta manera. La Real Academia es una entidad, de cierta manera yo lo puedo decir, discrimina al idioma de los pueblos originarios, al idioma ngobe, al bugle, a cada uno, porque no se le ha dado la oportunidad. Existen organizaciones mundiales de pueblos originarios luchando por estos, para poder que estas entidades que consideran un idioma y que consideran otro como dialecto, ellos han luchado para poder que a los pueblos originarios se reconozca como idioma. Sin embargo, no se ha dado. Estamos viendo a la Real Academia, estamos viendo a unas organizaciones, a ciertas organizaciones preocupados más por el lenguaje inclusivo, que si se dice presidenta o presidente, que si se dice otros términos que, bueno, que quieren incluir dentro del lenguaje inclusivo, que no se diga presidenta, sino se dice presidente, tanto para damas y caballeros. Estamos más preocupados por eso, y no estamos preocupados por lo que realmente debe nosotros como los pueblos originarios, en este caso, luchar para que se reconozca, descolonizar nuestra mente, nuestra educación, basado en raíces ancestrales, que nosotros hablamos idioma. Es importante. Nos reconozca o no, eso no tiene nada que ver. Si ellos nos reconocen o no nos reconocen, no tiene nada que ver. Pero igual, es importante que ellos como entidades mundiales reconozcan esto. Buenas tardes.